¿Sabías que la muerte de Sansón profetizó la victoria de Jesús en la cruz? Muchos sabemos quién fue Sansón, el hombre más fuerte de la historia, pero tras haber sido traicionado por su amada esposa Dalila, ya que ella reveló el secreto del origen de la fuerza de Sansón, que era cortar su cabello y así perdiese su increíble fuerza bendecida por Dios, donde una de las peores cosas que sufrió Sansón es que le arrancaron los ojos, donde posterior un Sansón debilitado fue encadenado y encerrado para ser torturado por años a través de los filisteos, es decir, el reino enemigo de los israelitas. Llegó un día en el cual era una celebración importante para este reino pagano, donde era una fiesta en la cual se estaba celebrando en un enorme templo. Tan grande era este templo pagano que miles de personas podían estar dentro de este lugar. Y la celebración llegó a su máximo punto. Y los nobles filisteos decidieron llamar a Sansón, o mejor dicho, arrastrarlo, para que así lo colocasen en medio del templo y lo humillasen y lo maltratasen enfrente de todos, ya que Sansón por muchos años había sido el más grande enemigo de la historia de los filisteos. Y en vez de simplemente ejecutarlo, iban a hacerlo sufrir una y otra vez para que sea humillado por toda su vida. Obviamente él no podía ver nada a su paso, él solo podía escuchar las risas y las burlas. De salir de la prisión hasta llegar al templo debió haber sido un escarnio, en cierto grado parecido a lo que sufrió nuestro Señor Cristo Jesús, cuando salió de prisión y terminó siendo exhibido en las calles de la ciudad, para posterior ser llevado a ejecución. Lo más notable de la gente que se burlaba de Sansón eran los nobles y poderosos que estaban en un segundo piso en el templo, ya que en el primer piso estaban todos los demás, los plebeyos y la gente común, pero solo la élite estaba en el segundo piso. Torpemente los enemigos de Sansón no habían cortado el cabello a Sansón todo este tiempo. A pesar de que Sansón tenía el cabello largo, aún le faltaba la bendición de Dios, ya que verdaderamente el origen de su poder era la mano poderosa de Dios. Así que Sansón solicitó que lo llevasen hacia las columnas del templo, con la excusa de sostenerse, ya que estaba muy cansado y amedrentado por todo el viaje que tuvo que sufrir. Y ya colocando sus palmas de sus manos en lo que son los dos pilares del templo, soltó un clamor, una súplica de Dios desde lo más profundo de su corazón. Él gritó con todas sus fuerzas para suplicar a Dios Todopoderoso que le dé una vez más fuerza sobrehumana, para que así pueda derribar los pilares y este enorme templo cayese y desplomase a todos los poderosos de los filisteos. En ese momento Dios escucha las súplicas de Sansón y le devuelve por última vez su poderosa fuerza. Y Sansón sin dudarlo derriba los dos pilares. En ese momento los nobles que estaban en el segundo piso, sus risas en un instante pasaron a gritos y el edificio empezó a colapsarse y todas las personas que estaban adentro, incluyendo a Sansón, fallecieron aplastados en un segundo. Muy parecido a lo que va a hacer nuestro Señor Jesucristo cuando vuelva en Armagedón, donde grandes piedras colapsarán al ejército de la bestia, al gobierno mundial y a los poderosos. En realidad, Sansón en un solo día terminó liquidando a más poderosos que todos los demás héroes de Israel, ya que hay que recordar que los filisteos, cuando mandaban a sus tropas y llegaban a perder alguna batalla, sí, moría mucha gente, pero la mayoría de los que morían eran soldados, es decir, personas comunes que podían ser reemplazadas. Pero en ese momento en ese templo habían más de 3000 nobles en el segundo piso. Ni siquiera el valiente rey David liquidó a tantos nobles filisteos en un solo día. Al final Sansón con su sacrificio, es decir, con su muerte, terminó haciendo más daño a los enemigos al liquidar a todos los nobles y poderosos que lo que se habría logrado con 1000 batallas victoriosas. Esto exactamente hizo nuestro glorioso Cristo Jesús, pero en un plano mucho más grande, ya que cuando Jesucristo fue entregado en la cruz y entregó su vida, algo poderoso pasó. Al igual que cayeron los pilares del templo y ocurrió una gran sacudida donde murieron muchos, también nuestro Señor Jesucristo tembló la tierra cuando él clamó por una última vez. Así como Sansón lo último que hizo fue clamar para así tener la fuerza y tumbar el templo, así también nuestro Señor Jesucristo antes de morir clamó y tembló la tierra. Esto no fue simplemente un temblor o una situación extraordinaria en la naturaleza, sino que este temblor demostró que en el plano espiritual también temblaron los cielos. Así como habían en el templo pagano en tiempos de Sansón personas normales en el primer piso, habían otros especiales, intocables en el segundo piso. Esto está representando espiritualmente que cuando nuestro Señor Jesucristo falleció en la cruz, temblaron también los cielos y los poderosos ángeles rebeldes que estaban en los cielos fueron derribados en un solo instante. Por eso nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio es tan aterrador para los enemigos, porque es un recordatorio de cómo con la muerte de un solo hombre, nuestro Señor Cristo Jesús, que es Dios, se logró una victoria más grande
que 1000 batallas victoriosas en los cielos, que a pesar de que los ángeles valientes de Dios han luchado más de 1000 batallas contra los ángeles rebeldes y hubieron ganado muchas batallas, pero ninguna de esas victorias en batalla se compara a la destrucción que provocó nuestro Señor Jesucristo contra sus enemigos al sacrificarse en la cruz, que su clamor tembló los cielos y lo más profundo de las fuerzas enemigas. Por eso se llaman ángeles caídos, porque fueron derribados de lugares altos, y quien los derribó fue la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Muchos olvidan que ese último clamor que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz fue tan potente incluso ante los ojos de los hombres, que muchas de las personas que habían aprobado la crucifixión de nuestro Salvador, viendo el nivel del terremoto y del clamor que hizo nuestro Señor Jesucristo, incluso muchos terminaron admitiendo que ese era el Hijo de Dios. Esto está escrito en Mateo, capítulo 27, versículo 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Aunque es cierto que cuando Sansón se sacrificó al destruir el templo y acabar con lo más poderoso de la nobleza de los filisteos, es decir, los que estaban en el segundo piso, que representa el segundo cielo, donde habitan los huestes celestiales, aún así, a pesar de esta victoria de Sansón, el reino de Filistea aún siguió atacando a Israel décadas después. Pero esa derrota que sufrieron de Sansón fue tan grande para los filisteos que jamás volvieron a ser tan poderosos como antes. Para que posterior el rey David apareciera y acabase con el reino de los filisteos y los conquistase de una buena vez por todas. Esto mismo va a pasar en tiempos finales. El sacrificio del Señor Jesucristo fueron esas bases que debilitaron tanto al reino enemigo, donde los humanos que se creen dueños del mundo, poderosos, gobernantes, reyes, magnates, levantarán un poderoso ejército junto con los ángeles rebeldes. Una última unión para enfrentarse en rebelión contra el Rey Dios Todopoderoso, y Él les dará la derrota definitiva, como está profetizado en Isaías, capítulo 24, versículo 21 al 22. Acontecerá que en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en mazmorras, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días.